Imaginaros estar en Le Mans en pleno 1997. El paddock huele a gasolina, a ambición y a fibra de carbono recién cocida. Ya sabéis, Mercedes, Porsche, McLaren, todos estos lucen siluetas bajas, afiladas y con brutales motores de última tecnología alojados justo por detrás del piloto. La receta del éxito estaba clara, ¿no? Motor central, un diseño afilado y una aerodinámica de bisturí. Pero de repente aparece un coche muy raro, largo como un Cadillac, con un morro interminable y un veterano V8 tronando delante, donde todos decían que no debía estar. Algunos se ríen, pero otros se acercan curiosos como quien mira a un dragón herido. Y solo unos pocos se dan cuenta de que pese a su sobrada extravagancia, este coche no estaba allí para hacer bulto. Había ido a pelear. Pero eso solo lo sabían quienes ya lo habían visto debutar 3 meses antes en Sebring. Entonces, la información, las fotos y los vídeos no viajaban hasta casa a la velocidad de la luz, como ahora. Y así nacía la leyenda del Panoz Esperante GT-R1, un Super GT que fue a contracorriente en todo, con su diseño, con su filosofía y hasta con su sonido. Mientras que el resto cantaba óperas europeas con motores V10 o V12, el GT-R1 soltaba puros latigazos de USA. ¿Qué clase de loco correría con un V8 delantero en una categoría dominada por la ingeniería más purista del viejo continente? Pues un loco de apellido Panoz, y con él una idea: demostrar que lo diferente también puede ser competitivo. ¿Cómo estáis, familia? Tenemos una semana intensa, estamos en junio, mes de Le Mans, como sabréis, pero no os voy a hablar del típico GT1. Hoy os traigo una historia que va a romper esquemas. Vamos a hablar de ese coche que muchos juran que lleva un motor NASCAR, así que primero vamos a desmentir esto. Y si os digo además que la historia es bastante más turbia y mucho más interesante de lo que parece, pues bien, escarbaremos en la más profunda técnica de este GT1 y descubriremos por qué es uno de los más polémicos, raros y a la vez fascinantes que ha pisado un circuito. No pestañéis, porque todo está cargadísimo de sorpresas. En los años 90, cuando los gigantes europeos dominaban las pistas con sus diseños de motor central, un empresario estadounidense, Don Panoz, decidió desafiar las convenciones. Inspirado por su pasión por la innovación y el rendimiento, Don Panoz colaboró junto a Adrian Reinhardt, de Reinhardt Motorsport, para forjar un vehículo que combinara la potencia americana con la ingeniería mundial de vanguardia. El resultado, como sabréis, fue el Panoz Esperante GT-R1. Un GT1 de motor delantero que rompía con todas las normas establecidas. Aparte de su rompedor aspecto, que es evidente, una de las principales diferencias frente a sus competidores era que el GT-R1 presentaba un diseño mucho más arriesgado y audaz. Un enorme motor ubicado por delante del habitáculo que le otorgaba una silueta distintiva y una distribución de pesos única. Desde el principio este no iba a ser un proyecto menor. Para levantarlo se reunieron algunas de las cabezas más finas del mundo del motorsport. Grady Young tomó el timón como coordinador de la ingeniería y el desarrollo, mientras que el diseño del chasis y la carrocería quedó en manos de Reinhardt y del mítico Nigel Strauss. Ellos no solo esbozaron las líneas del coche, moldearon su alma, su arquitectura, su concepto. Todo tenía que estar a la altura de un auténtico guerrero de circuito, aerodinámicamente afilado y también estructuralmente sólido. Y aquí llega el verdadero punto de inflexión, el momento en que entra en juego Stefan Pfeiffer. Él no vino a redibujar nada, vino a afinar. Sería el encargado de llevar los trazos de Strauss al terreno de la ingeniería pura. Geometrías de suspensión, dinámicas del chasis, es decir, una puesta a punto milimétrica. El GT-R1 pasaba del papel a la pista. Y el proyecto partía de una fórmula que empezaba a ser habitual en esta categoría: un chasis monocasco de fibra de carbono como columna vertebral. Pero ojo que aquí había un giro de guión muy interesante. Este Panoz no partía de un monocasco cualquiera, tradicional, sino que estaba dividido en 3 secciones estratégicas. Primero, el núcleo central de carbono que conformaba el habitáculo. Segundo, un subchasis delantero que daba soporte al motor y a la suspensión. Y tercero, una sección trasera para la transmisión y la suspensión posterior. Esta estructura, más de prototipo que de GT, no solo le daba una rigidez brutal, sino que permitía intervenciones mecánicas mucho más rápidas.
La monstruosa carrocería se moldeó con el mismo material, combinando paneles Nomex que le conferían a la vez ligereza y rigidez. Y una vez terminada, el bastidor partiría de una suspensión independiente de doble horquilla en ambos ejes, con amortiguadores ajustables Öhlins y actuación push-rod. ¿Qué es esto de push-rod? Que siempre me lo preguntáis. A ver cómo lo explico yo de una forma sencilla. Se podría decir que es un sistema auxiliar que transmite el movimiento vertical de la rueda a un conjunto de amortiguador y muelle, pero que no está directamente sobre el buje, sino colocado horizontalmente dentro del chasis. Intentaré reflejároslo ahí en pantalla de una forma sencilla para que lo entendáis. Y vamos a hablar del corazón de la bestia, porque de forma impepinable querían mantener la esencia americana, por lo que obviamente se eligió un motor V8, en este caso un 366 desarrollado por Road Racing, un equipo legendario dentro del ámbito NASCAR y también en IMSA y Trans-Am, cuidado. El especialista en motores Chris Smith de Land Power Products y el mecánico Paul Capes partirían en este caso de este bloque Ford de 6 litros. Era un todo aluminio con una V de 90 grados llamado Elan 6L8. Su construcción era muy interesante, muy especial y compleja también, porque estaba basado en el clásico bloque Windsor de Ford, pero incorporando tecnologías derivadas del motor modular, combinando así pues lo mejor de ambos mundos, un equilibrio entre potencia y fiabilidad. Pero seguía siendo un bendito bloque de varillas con 2 válvulas por cilindro, como los de NASCAR, sí. ¿Y qué sacaban de aquí? ¿Por qué aferrarse al pasado constantemente? ¿Por qué no tirar de nuevos esquemas técnicos? Muy fácil. Primero, la simplicidad mecánica y la fiabilidad, porque estos motores con las válvulas accionadas por varillas reducían el número de componentes móviles y disminuían así las posibilidades de fallos mecánicos, y además eran mucho más sencillos de reparar y de mantener. Segundo, permitían diseños más compactos y ligeros, algo que era beneficioso para mantener un centro de gravedad bajo y para mejorar la distribución de pesos. Y tercero, la entrega de par a bajas revoluciones. Esto es importante porque estos motores ofrecían un par motor más elevado en bajas y en medias, lo que es ideal, por ejemplo, para las condiciones de los óvalos, donde la aceleración desde velocidades medias es crucial. Para explicar esto había que entrar en materias bastante técnicas, en cómo la configuración de 2 válvulas por cilindro pues permite un mayor diámetro de válvulas, lo que mejora la velocidad de entrada de la mezcla aire-combustible y la evacuación de los gases de escape a bajas revoluciones, y cómo todo esto resulta en un mayor par en estos regímenes. Prefiero hacer un vídeo más a fondo sobre esto porque me parece muy interesante. Pero quedaros con ese detalle. Motores de varillas con un solo árbol y 2 válvulas por cilindro, mejor par en bajas y medias revoluciones. Y es que fijaros que este GT en concreto entregaba 700 Nm a 6.250 vueltas. La potencia podía alcanzar los 750 caballos sin despeinarse, pero claro, el reglamento exigía un uso obligatorio de bridas de admisión, en este caso de 33,1 milímetros, lo que mermaba por supuesto la potencia final a unos 630 caballos. Y esto estaba combinado con una transmisión ZF de 6 velocidades para que el piloto ya se encargara de gestionar toda esa jauría de potros salvajes. Importante, no se me olvide. Sí que este motor fue desarrollado por Road Racing, una entidad con una amplia experiencia en NASCAR. Sin embargo, hay infinidad de personas que, no sé por qué, llevan años afirmando que el GTR1 utiliza un motor NASCAR. Esto es absurdo, ya os lo digo, de primeras. El propulsor del GTR1 fue específicamente desarrollado para las exigencias de las carreras de resistencia e incorporaba tecnologías y componentes muy distintos a la de los motores NASCAR. Por ejemplo, el sistema de inyección de combustible era electrónico, multipunto, o se empleaba un sistema de lubricación por cárter seco, características más adecuadas para las condiciones de carreras de resistencia que para las de NASCAR, obviamente. Y además, a excepción de los eventos Super Speedway, los motores NASCAR están diseñados para carreras de corta duración, con un énfasis en la potencia máxima. Y el motor del GTR1 fue optimizado para ofrecer un equilibrio entre potencia, fiabilidad y eficiencia térmica, que eran esenciales en los eventos de larga duración como Le Mans. Así que, como veis, nada que ver con la NASCAR, nada. Sería como, como decir que un BMW 320i lleva un motor M3, porque comparten estructura de bloque, para que entendáis lo absurdo de esta analogía. Así que, en resumen, aunque el motor del GTR1 comparte algunas raíces, algo de ADN con los motores NASCAR, fue una unidad única y especializada con identidad propia, que estaba adaptada a las necesidades específicas de las carreras de resistencia. Nunca fue un motor NASCAR instalado directamente como se acostumbra a decir. Así que bueno, así nació el Panoz Esperante GTR1, un vehículo que desafiaba las normas y dejaba una huella imborrable en la historia del automovilismo. Llegamos al debut.
Y así es como en 1997 el esperante GTR1 irrumpió en el mundo de las carreras de resistencia con una propuesta muy audaz. Un GT1 de motor de varillas atornillado en el tren delantero en una era dominada por diseños de motor central. Bueno, su debut oficial tuvo lugar en las 12 horas de Sebring, os lo comenté al principio, donde a pesar de no completar la carrera debido a problemas mecánicos, sí que dejó una impresión imborrable por su diseño poco convencional y por la potencia y el sonido de su motor V8. A lo largo de la temporada, el GTR1 sí que participó en diversas competiciones, incluyendo la FIA GT y la IMSA, y era evidente que tuvo que enfrentar enormes desafíos técnicos y una feroz competencia. Pero aún así logró apuntarse destacadas actuaciones, como una victoria en su clase en Road Atlanta y un tercer puesto general en las 6 horas de Watkins Glen. Y por supuesto su participación en Le Mans de ese año, del 97, fue especialmente significativa, porque 3 chasis fueron inscritos por los equipos Dams y David Price Racing, pero ninguno de ellos logró finalizar la carrera, principalmente debido a problemas mecánicos, un fuego y 2 fallos de motor. Si antes os digo que los bloques de varilla son más robustos y fiables, Panoz dejándome en evidencia. Bueno, Le Mans es Le Mans, no cualquier mecánica puede presumir de haber ganado esa batalla. El caso es que la presencia de este GT1 marcó un hito al desafiar las convenciones establecidas y al demostrar el potencial de un diseño de motor delantero en la élite de las carreras de resistencia. Pero ahora imaginaros que a finales de los 90, cuando la mayoría de los coches de resistencia rugían con motores enormes y humo a toneladas, aparece Panoz con algo que para muchos parecía salido del futuro. Un vehículo híbrido de competición que llamaron K9 Sparky, chispeante, traducido así literalmente. Un revolucionario esperante GTR1 que no solo hacía ruido con gasolina, sino que también lanzaba chispas eléctricas. Al V8 de 6 litros se le sumaba un sistema eléctrico Zytec, una bestia de corriente continua sin escobillas que aportaba hasta 150 caballos adicionales. ¿Y eso qué significa?, os preguntaréis. Pues que en lugar de llevar piezas rodando y desgastándose, todo estaba controlado por electrónica. Resultado, menos fricciones, más eficiencia y un empuje brutal, al instante, como un puñetazo eléctrico justo al salir de las curvas. No era un simple extra, era casi un turbo silencioso que impulsaba el coche en momentos clave, sobre todo en las salidas y en las aceleraciones tras las curvas. Pero esta tecnología híbrida llegó acompañada de un pequeño inconveniente. La batería de 300 voltios con 260 celdas de níquel metal hidruro fabricada por Bartra. Esto pesaba nada menos que 300 kilazos. Bueno, igualmente el Q9 hizo su estreno en las precalificaciones de Le Mans 1998, un escenario donde no se permiten errores. El coche no calificó, vale, pero sí que volvió a dejar una marca imborrable en el motorsport. Hoy es reconocido como el primer híbrido moderno que corrió de forma oficial en Le Mans. Y subimos la apuesta. Fue el primer vehículo híbrido de la historia diseñado específicamente para competir en carreras de resistencia. Y llegados a este punto sabemos que el mundo del automovilismo es como un constante juego de ajedrez. Y en 1999, con la categoría GT1 en retirada oficial, decíamos adiós a los monstruos del turbo y de la potencia desatada. Panoz se encontró aquí en un cruce de caminos, rendirse o reinventarse. Y ya sabéis algunos cuál fue la respuesta del bueno, de Don Panoz: reinventarse con rabia. En este punto de la historia, Panoz hizo algo muy loco, pero a la vez brillante. El nuevo LMP1 Roadster S. Pero no creáis que hicieron cambios radicales. Mantuvieron el corazón V8 delantero del GTR1 pegado al asfalto como un perro fiel. Riesgo, claro, pero en un paddock donde todos quieren jugar seguro, Panoz siempre apostaba a lo diferente, ya lo sabéis. Así que ahora teníamos un chasis tubular para cumplir con las nuevas reglas LMP. ¿Y qué conllevaba eso? Pues menos peso, más rigidez y una aerodinámica afilada como una cuchilla. El resultado: un híbrido que mezclaba la brutalidad de los GT1 con la agilidad de los nuevos prototipos modernos. Algo que ningún otro equipo se atrevió a hacer. Finalmente solo se construyeron 6 ejemplares de competición del GTR1. Y hubo también 2 versiones de calle que pocos tuvieron el privilegio de manejar. De hecho, una de estas reliquias restauradas recientemente se vendió por casi $2 millones, una cifra que refleja no solo el valor económico, sino el peso histórico y sentimental que tiene este coche. Y así que, ¿qué más os puedo decir?
Pues que después de esto recordéis que el Panoz Esperante GTR1 no es solo un coche, es un grito de independencia en un mundo donde las reglas suelen ser rígidas y donde las decisiones, sobre todo en el motorsport del siglo pasado, eran bastante conservadoras. Así que cuando penséis en el GTR1, no solo imaginéis un coche de carreras, así raro y extravagante. Imaginaros un espíritu indomable, un luchador que, aunque breve en el tiempo, eternizó su legado en la memoria de los verdaderos amantes del motorsport. Capitulazo, ¿eh? Tenía muchas ganas de traeros este GT1. Y os voy a comentar una curiosidad porque me parece raro. No hay imágenes apenas de época de este vehículo. Las que tengo son muy rebuscadas y os aseguro que no se encuentran en cualquier lado. Así que bueno, en comentarios, próximo GT1 porque ya llevamos muchos, ¿eh? Tenemos una lista muy extensa. Ya sabéis, si os ha gustado mi contenido podéis apoyarlo. Un simple like aporta muchísimo. Si lo compartís ya es la hostia. Y si os hacéis miembros ya lo más de lo más. Así que como siempre, ya sabéis, nos vemos el domingo a las 21:00. Un saludo, familia.